Una de las tesis principales de este libro, El amanecer de todo, una nueva historia de la humanidad, de David Graeber y David Wengrow, es que durante la mayor parte del tiempo que los humanos llevamos viviendo en este planeta, lo hemos hecho organizados en sociedades políticamente volubles que cambiaban su estructura de poder interna de forma estacionaria. No es que ellos hayan descubierto esto, pero la verdad es que insisten mucho en la idea porque saben que al lector puede resultarle muy contraintuitiva en un principio. La mayoría de nosotros, al fin y al cabo, cuando nos hablan de un sistema político o económico, no tendemos a pensar en algo que cambia de estación en estación, como si el capitalismo fuera el modo en el que hay que organizarse, digamos, de verano a otoño, y el comunismo es lo que hay que hacer cuando llega la estación de lluvias. O como si la democracia fuera útil en primavera, pero que en época de sequía está condenado a fracasar, ¿no? Así no es como pensamos de los sistemas políticos en la actualidad, pero parece ser que así es como pensaban casi todos nuestros antepasados prehistóricos, más allá de que ellos no utilizaran nuestros mismos conceptos políticos. Citando a los autores, se va acumulando evidencia arqueológica que sugiere que en los entornos altamente estacionales de la última edad de hielo, nuestros ancestros pasaban de unas disposiciones sociales a otras, construían monumentos y los desmantelaban, permitían el surgimiento de estructuras autoritarias en ciertas épocas del año para luego dejarlas de lado, y todo parecería bajo el común entendimiento de que ningún orden social era fijo ni inmutable. El mismo individuo podía experimentar la vida en lo que a nosotros nos parece en ocasiones una banda, en otras una tribu y otras veces algo con al menos algunas de las características que identificamos con estados. No me entretendré mucho en esto, porque no es el asunto del que quiero hablar, pero esto que dicen Graeber y Wengrow está relacionado con otra tesis importante de su libro, y es su crítica a la doctrina de que las sociedades complejas y jerarquizadas, así se encuentran siempre estos dos conceptos, jerarquía y complejidad, unidas en esta doctrina, no surgen históricamente hasta el Neolítico, porque los cazadores, recolectores, nómadas se habían dedicado hasta entonces a organizarse en sociedades simples y no jerárquicas, hasta cierto punto igualitarias. Los autores, en cambio, sostienen que ya existía complejidad en el Paleolítico y también jerarquía, solo que era una jerarquía limitada a ciertos aspectos sociales particulares y también a determinados momentos del año. Y asimismo, el paso a la ganadería o a la agricultura no necesariamente implicó siempre el fin del igualitarismo, solo que también la igualdad estaba constreñida a ciertos ámbitos sociales y era susceptible a cambios. Precisamente lo que reivindican los autores es esta capacidad que tenían nuestros ancestros para el cambio social y que nosotros hemos perdido con el tiempo. O por decirlo en sus propias palabras, si los seres humanos durante la mayor parte de nuestra historia hemos transitado fluidamente entre distintas disposiciones sociales, alzando y desmantelando jerarquías de modo habitual, quizá la verdadera pregunta debería ser cómo nos quedamos atascados, en lugar de la pregunta cuál es el origen de la desigualdad, que es a la pregunta a la que están dando vueltas ellos todo el rato. Sigo, ¿cómo nos quedamos atascados? ¿Cómo acabamos en un solo modo? ¿Por qué perdimos esa autoconsciencia política antaño tan típica de nuestra especie? ¿Cómo es que acabamos tratando la preeminencia y la subordinación no como soluciones temporales o siquiera como la pompa y circunstancia de algún tipo de gran representación teatral estacional, sino como elementos ineludibles de la condición humana? Si comenzamos interpretando papeles en obras, ¿en qué momento olvidamos que estábamos actuando? Este último es el punto que sí me interesa resaltar, del que quiero hablar hoy y que necesita alguna explicación porque no se entiende debidamente si no se han leído algunas de las cosas que han explicado los autores páginas atrás.
Graeber y Wengrow afirman que los primeros reyes o mandatarios fueron algo así como reyes de mentirijillas, un poco teatrales. Porque, claro, debido al carácter estacionario de las sociedades prehistóricas, los primeros reyes no pudieron reinar durante demasiado tiempo y debieron hacerlo sobre un grupo reducido de personas, porque la tendencia de las tribus o las comunidades culturalmente homogéneas que se reunían de cuando en cuando para cazar o para realizar ceremonias era diseminarse en pequeñas tribus recolectoras tan pronto como se acababa la época de caza o de rituales que a veces solían coincidir en el tiempo. Y claro, es difícil llamar rey a quien reina en esas condiciones. En cambio, este tipo de reyes o mandatarios de coña recuerdan sospechosamente a esa figura folclórica omnipresente en todos los continentes del gobernante destinado a finalizar su reinado y a ser ejecutado en época de cosecha. Una figura que documentó James Fraser en el tercer libro de La Rama Dorada, titulado La mortalidad de los dioses. En general, la congregación estacional era temporada dedicada a la danza, los ritos y las dramatizaciones. A veces estas podían implicar la creación de reyes temporales o incluso policías, también efímeros, con verdadero poder coercitivo, pese a que a menudo estos policías rituales hacían también las veces de payasos. Graeber y Wengrow identifican este patrón en muchos yacimientos del Paleolítico Superior que estaban destinados a albergar migraciones y grandes fiestas y que se abandonaban una vez cumplida su función estacional. Desde los grandes refugios de piedra del Perigord francés y de la costa cantábrica, hasta los monumentos de Göbekli Tepe en Turquía, pasando por el Dolní Bestonice de Chequia, todos parecen haber cumplido esta función de congregar en una época de festividades a grupos humanos que pudieron adorar a dioses o a reyes, pero, ya digo, durante un tiempo limitado. Otro buen ejemplo es Stonehenge. Stonehenge tenía un uso estacional y no fue construido por agricultores. Lo erigieron gentes que lo habían sido en el pasado, pero que por alguna razón que desconocemos abandonaron el cultivo de cereales alrededor de 3.300 años antes de Cristo y volvieron a la recolección de avellanas como fuente principal de alimentación. Entonces, si como sostienen algunos arqueólogos, Stonehenge fue un monumento a los fundadores de un clan gobernante, quizá algunos líderes después proclamasen un papel importante, incluso cósmico, en virtud de su parentesco con aquellos fundadores. Pero claro, si Stonehenge fue un monumento con uso estacionario, esos líderes solo pudieron serlo de forma temporal o casi simbólica. Como dicen los autores, los príncipes y princesas de la última edad de hielo parecen mostrarse como personajes de algún cuento de hadas o drama de época. Si realmente reinaron, quizá fue, como el caso de los clanes gobernantes de Stonehenge, solamente durante una temporada. Estos cuentos de hadas o dramas de época son los que antes decía que han seguido resonando en todas partes, más acá de la prehistoria, de hecho durante una historia bien documentada, en forma de representaciones teatrales o carnavales que tienen como protagonistas a figuras autoritarias de coña, ¿no? Como obispillos, reinas de Mayo, reyes de Yule, abades de la sinrazón, príncipes de los locos, que durante las Navidades o fiestas de Mayo o Carnaval se han representado siempre por toda Europa. Y esta tradición, por tanto, ha perdurado incluso durante las épocas en las que los reyes eran ya figuras autoritarias muy reales, llegando a constituir estas fiestas un contrapunto estacional efímero al status quo. Y de este último ha surgido cierta controversia, un debate secular, como lo llaman estos, francamente poco inspirador, acerca de si las festividades populares eran, o bueno, son realmente tan subversivas o si son en realidad conservadoras, porque permiten al pueblo ordinario
liberar un poco la presión, dar carrete a sus instintos más básicos antes de regresar a los hábitos cotidianos de obediencia. Y a este respecto sentencian Graeber y Wengrow que puede que las festividades estacionales fuesen solo un pálido eco de antiguos patrones de variación estacional. O sea que en origen esas variaciones eran reales, durante la mayor parte del año no había jerarquía y esta solo se formaba en época de caza o durante ciertas ceremonias, para convertirse después estas jerarquías en el statu quo, solo desafiadas teatralmente en época de fiesta o carnaval. Pero al menos siguen. En los últimos miles de años de la historia humana parecen haber desempeñado el mismo papel impulsor de conciencia política y de laboratorios de posibilidades sociales. Y aquí viene la clave. Los primeros reyes bien pudieron ser reyes simbólicos. Luego se habrían convertido en reyes reales. Hoy en día la mayoría de los reyes existentes, aunque no todos, han sido devueltos a su condición de reyes simbólicos, si acaso en tanto que realizan tan solo funciones ceremoniales y no poseen auténtico poder. Pero, incluso si todas las monarquías, incluidas las meramente ceremoniales, desaparecieran, aún así hay gente que jugaría a ser reyes. Esta idea de que todos los reyes reales empezaron siendo reyes simbólicos o rituales es fácilmente extensible a la idea de que en realidad todas las jerarquías sociales fueron en su origen un rito, ¿no? Y así lo ha pensado mucha gente. De hecho, Graeber y Wengrow lo dicen, ¿no? Que algunos pensadores han ido tan lejos como para sostener que lo que denominamos estructura social tan solo existe de verdad durante los rituales. Vamos, no solo es que la estructura social tenga su origen en los rituales, sino que en la práctica la sociedad consiste en rituales, en representaciones, en que la gente se haga pasar por lo que no es. Lo que no es hasta que esa representación acaba echando raíces en la sociedad y lo que al principio era solo una representación, un juego, en lo que estos llaman interpretar un papel, se convierte en una identidad social con poderes más que reales, cuando nos olvidábamos de que estábamos actuando, ¿no? Que estábamos jugando. De modo que el juego se acaba convirtiendo en la realidad social misma. Uno de los autores más influyentes en esta línea de pensamiento, y de hecho diría que su pionero principal fue, por supuesto, Johann Huizinga, que fue quien acuñó el término Homo ludens, en oposición al Homo sapiens y al Homo faber, que en aquella época estaban ya muy de moda, ¿no? Pensemos que Huizinga es un pensador a caballo entre el siglo XIX y el XX. Huizinga considera que ni el sapiens ni el faber son aspectos humanos que nos diferencian esencialmente del resto de los animales, y él reconoce que el ludens tampoco, porque los animales también juegan, solo que él considera que el ludens merece por lo menos tanta atención como el Homo faber, y más allá de que nosotros hayamos elaborado juegos mucho más complejos que los animales, para Huizinga el aspecto fundamental del juego está también presente en los animales, que es una cierta sensación subjetiva de placer y de gozo, ¿no? El niño y el animal juegan por gusto y también la persona adulta al final solo siente la necesidad de juego por el placer que con él experimenta, ¿no? Ahora, no todo el placer o sensación satisfactoria se obtiene con el juego, y lo que distingue al juego, según Huizinga, es que encontramos placer en cierto tipo de tensión o de incertidumbre, ¿no? Huizinga hace bien en explicar que la risa y lo cómico en general también son sensaciones placenteras, pero no necesariamente son juegos, y por otra parte hay juegos a los que se juega con enorme seriedad. Y en ese sentido podríamos diferenciar, por ejemplo, un monólogo de humor, a donde uno acude básicamente a reír sin ninguna obligación ni participación en ello. Diferenciarlo, digo, de uno de estos espectáculos de improvisación donde la participación del público es necesaria, ¿no? Y aquí creo que sí podríamos hablar ya de un juego en la medida en que se añade este elemento de impredecibilidad
o de incertidumbre, ¿no? El no saber qué va a pasar. Y por frívolo o trivial que pueda parecer un espectáculo de estos, también cierta sensación de que hay algo en juego, porque el espectáculo puede salir bien o puede salir mal. Así, dice Huizinga, el gozo, inseparablemente vinculado al juego, solo se transmite en tensión. De modo que sí, parece haber un elemento definitorio un poco masoquista en el juego, porque uno se inclina a pensar que la incertidumbre no es algo bueno de por sí. En la vida animal y humana experimentamos ya bastante tensión y estrés debido a nuestro desconocimiento del futuro y a nuestra conciencia de que hay cosas que escapan a nuestro control. Así que, ¿por qué regodearnos conscientemente en la tensión por medio del juego? Parece una conducta un poco masoquista y, aunque no quiero adelantarme, aclaro de antemano que no quiero negar cierta inclinación masoquista en el ser humano. Lo que ocurre es que en una primera aproximación todo el mundo entendemos por qué el juego no es masoquista, porque se trata de un escenario de incertidumbre altamente controlado, como dice Huizinga, tanto en el espacio como en el tiempo. El juego es un ámbito en el que el ser humano accede libremente y puede salir cuando quiera, con unas reglas clarísimas en todo momento. De hecho, es el respeto a las reglas lo que hace posible el juego y, en general, no parece haber mucho en juego. Los juegos de apuestas constituyen una excepción notable y luego volveré a ellos, pero la razón principal por la que el juego no suele ser considerado un ejercicio masoquista es porque, del mismo modo que uno tampoco espera ganar gran cosa en el juego, tampoco nos hace perder nada significativo. No es como la incertidumbre de la vida real, si podré comer hoy o no, o si este bulto que me ha salido será un quiste o un tumor cancerígeno. El juego, aunque genera tensión, no es esta clase de tensión sobre las cosas de comer, en principio. No hay tanto en juego como en la vida real. Todos estos rasgos que comenta Huizinga, no hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que tienen excepciones, y precisamente creo que el signo de nuestra época, la razón por la que creo que el Homo Ludens define cada vez más apropiadamente la sociedad humana, mucho más que en el siglo XX, en el que fue formulado por primera vez, es porque creo que las barreras que constriñen el juego y lo diferencia de la vida real están siendo demolidas una por una. Luego explicaré un poco mejor lo que quiero decir con eso. Pero en principio, sí, coincidimos con Huizinga en que a primera vista el juego es una forma más, entre otras, de hacer frente al aburrimiento y al miedo. Feliz invento, el de hacer frente a la vaciedad y a los temores por medio del juego. Simplemente jugando. El sentido de vacío, la vaciedad, la falta de sentido de la vida y el miedo, ¿no? Los temores, no solo al aburrimiento, sino también a la muerte y a las desgracias de la vida, pues no son ciertamente exclusivas de nuestra época. El ser humano lleva dándole vueltas a estas cosas toda la vida, ¿no? Pero ocurre que en cada época existen estrategias diferentes para hacerles frente, ¿no? Si bien quizá estudiando esta diversidad de estrategias para enfrentarnos a la vaciedad y al miedo, podamos encontrar algunos patrones que se repiten. Y veremos cómo el patrón lúdico ha jugado tal vez un papel relevante desde siempre, pero que el ser humano no solo actúa tirado por una fuerza, un solo instinto, sino más bien que existen distintas fuerzas que, dependiendo de las circunstancias, acaban decantando la acción humana, ¿no? En un sentido u otro. Está por un lado la religión. La religión parece quizá la más vieja de las estrategias para hacer frente al miedo y parece una estrategia que rivaliza un poco con el juego, aunque solo sea por el hecho de que las autoridades religiosas en todo tiempo y lugar han perseguido
la práctica del juego de forma encarnizada, ¿no? Pero si analizamos en qué consiste la religión, veremos que también hay algo de juego en ella. La religión ha sido analizada muchas veces como un intento de minimizar la incertidumbre en la naturaleza, ¿no? Se suele pensar en la religión como algo en lo que nos interesa creer porque preferimos vivir, quizá necesitemos hacerlo en un mundo lógico, reglado, y más aún un mundo en el que podamos intervenir, ¿no? De forma que si el mundo está poblado por dioses o espíritus o energías con los que podemos comunicarnos para ganarnos su favor, lo que ocurre a nuestro alrededor empieza a depender de nosotros mismos, de nuestra agencia. Y eso al parecer nos hace el negocio psicológicamente, ¿no? Esto puede ser también interpretado dentro de las coordenadas del juego, porque como hemos dicho, en el juego hay reglas y hay también un componente agente. El jugador tiene un cierto poder y responsabilidad, pero algunos juegos son enteramente azarosos, ¿no? Y me parece a mí que aunque Huizinga pasa un poco de los juegos de azar, no les da mucha importancia, creo que el azar, pese a que es cierto que no es un elemento indispensable del juego, sí cumple la función de aumentar la sensación de incertidumbre, de tensión, y eso sí que hemos dicho que es una característica fundamental del juego, ¿no? Para empezar, suponer que el ser humano ha creado a los dioses porque le renta más vivir en un mundo con lógica, suponiendo que lo uno implique lo otro, cosa que niego, parte de una visión ridícula de la mente humana que le hace pensar que aquello que le viene bien se da, de hecho, en la realidad, el wishful thinking. O sea, como yo quiero que esta cerveza nunca termine, me voy a acabar creyendo que esta cerveza jamás terminará. Los seres humanos no pensamos así. Hombre, que a los primeros hombres les hubiera gustado la idea de que si pintas un animal en la cueva luego lo vas a cazar. Claro que les hubiera gustado que fuera tan fácil, pero no eran tan tontos como para creer que de hecho ese era el caso. Y además, como ya he dicho, poblar el mundo de dioses y de espíritus no lo convierte en un lugar más lógico, ni hace que el ser humano vea necesariamente ampliado su ámbito de poder y responsabilidad. Sobre todo porque los dioses son las cosas más caprichosas que existen, tal y como los hemos creado nosotros. Luego es verdad que se han hecho elaboraciones muy logicistas y moralistas de Dios, pero en el fondo su poder omnímodo nos exime de toda responsabilidad, porque siempre se va a hacer su voluntad, sea cual sea, y hasta el momento mismo en que la imponga no la vamos a saber, no podemos conocerla, y por más que intentemos complacerlo de mil y una maneras, la decisión de ayudarnos o no depende solo de él. Luego, eso no resta ni un ápice de incertidumbre a nuestra existencia en el universo. Eso lo debieron descubrir muy pronto los primeros que intentaron agasajar a los dioses, quizá mediante algún sacrificio o la danza de la lluvia. Me imagino que la primera tribu que creyó por un momento que el hecho de que ellos interpretasen determinada danza iba a aumentar las probabilidades de lluvia, debió desechar la idea a los 4 o 5 días de intentarlo. No eran idiotas. Siguieron creyendo en sus dioses y siguieron interpretando los ritos, pero desde luego supieron desde muy prontito que los dioses son caprichosos. Así que, sea cual sea la función de la religión, no creo que consista en acabar con la tensión o la incertidumbre inherente a la existencia humana. Otra práctica ritual antiquísima, casi universal, que por cierto fue prohibida por el cristianismo, porque creo que formaba parte de las llamadas 7 artes prohibidas en la Edad Media, es la escapulomancia, que consiste en analizar la escápula de un animal o algún otro hueso, a veces tal cual, otras veces se quema para ver qué marcas surgen en la superficie y mediante algún tipo de código de interpretación tratar de adivinar el futuro. Ya digo que se tiene constancia de esta práctica en muchas civilizaciones, incluso hoy en día, en algunos países no especialmente tribales, hay algunas comunidades que lo siguen practicando. Yo leí por primera vez sobre el tema en este libro de Terry Hunt y Carl Lipo,
que son otra pareja de arqueólogo y antropólogo, como la de Graeber y Wengrow, solo que en este caso no sé quién es el antropólogo y quién es el arqueólogo, pero el caso es que hicieron un gran trabajo allí. Y no es que los Rapa Nui llevaron a cabo la escapulomancia, sino que el tema sale para explicar lo de los Moais y traen a colación la investigación que un antropólogo anterior, un tal Omar Khayyam Moore, hizo sobre el pueblo Naskapi, que creo que vive en el Labrador, y estos sí que practican la escapulomancia, concretamente la piromancia, porque estos son de los que queman el hueso. Lo queman, ven qué marcas surgen aquí en la superficie ósea y vete a saber cómo, leyendo estas marcas, intentan adivinar la localización de la manada de caribús que han huido y hay que volver a encontrarlos para cazar el siguiente, y esto no es cosa fácil. Entonces, el tal Moore, buscando una explicación a esta conducta aparentemente absurda, porque a primera vista no hay ninguna relación entre las marcas que surgen en una escápula cuando la calientas y la localización de la manada de caribús. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene esta práctica para los Naskapi? Pues precisamente crear un elemento de aleatoriedad y variabilidad a las partidas de caza, tal que consiga evitar tanto el éxito como el fracaso excesivo de esas partidas. Si por un lado un cazador o el líder de una partida de caza basara sus decisiones en lo que cree saber sobre los caribús por su experiencia pasada, podría caer en un patrón de conducta previsible para los caribús que detectarían esta conducta, cambiarían de localización y podrían hacer fracasar la caza. Es decir, cuanto más aleatorio y variable es el lugar al que vas a cazar, más impredecible se convierte para tu presa. Y por otro lado, paradójicamente, la misma aleatorización impide que te conviertas en un cazador demasiado bueno, cosa que tampoco te conviene por el riesgo de la sobrecaza, por la caza excesiva, que a largo plazo haría que, sin que tú te dieras cuenta, te acabaras cargando a todos los caribús. Y entonces la escapulomancia provee precisamente este elemento de aleatoriedad, del mismo modo que nosotros utilizamos tablas de números aleatorios para minimizar sesgos invisibles en ciertas tomas de decisiones, ¿no? Dice Moore que al ser humano le cuesta mucho evitar la conducta guiada por patrones. Sin la ayuda de una tabla de números random o aleatorios o algún otro instrumento de randomización, es muy improbable que un grupo humano tome decisiones aleatorias, incluso aunque pretenda tomarlas así. Bueno, y de hecho, la tesis de Hunt y Lee, pues que precisamente los moais de Rapa Nui cumplían básicamente la misma función, introducir un elemento lúdico de distracción en la vida de los Rapa Nui, porque en un entorno ecológicamente muy constreñido, como es la isla de Pascua, porque es un lugar muy pequeño, invertir todos los esfuerzos y energías en prácticas dirigidas a la reproducción o la explotación del entorno hubiera supuesto una enorme amenaza para la sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Por eso este libro se hizo tan famoso, por refutar la teoría de Diamond de que los Rapa Nui habían sobreexplotado la isla, porque en realidad el movimiento de las estatuas no requería una explotación de recursos y se mostró cómo movían las estatuas sin necesidad de talar muchos árboles, porque de hecho las hacían andar. La lección aquí es que la religión, en su forma más primitiva, la superstición, la creencia en relaciones mágicas de la naturaleza, no tiene como objetivo restar aleatoriedad ni incertidumbre al mundo, sino más bien al contrario, añadir aleatoriedad. Hacernos hacer cosas sin sentido, que no lo tendrían si antes no hubiéramos poblado el mundo de dioses y energías y espíritus, que nos sirven de distracción y que nos impiden caer en prácticas o rutinas que pueden parecer a primera vista muy lógicas y racionales, pero que
pueden llegar a constituir una amenaza para nuestro entorno. Es verdad que posteriormente la religión se convirtió en algo muy distinto y ha llegado a dar sentido a la vida de mucha gente de forma diferente, ¿no? De forma que hoy en día religión y juego se nos aparecen como dos estrategias que rivalizan entre sí a la hora de dar sentido a nuestras vidas. Pero originalmente la religión pudo tener este elemento lúdico. Pasemos ahora al trabajo, que es otra forma en que los seres humanos nos hemos distraído durante mucho tiempo, seguramente demasiado tiempo, y que ha servido para hacer frente al aburrimiento y al miedo a muchas personas. De hecho, construir una personalidad, una identidad alrededor de lo que se ha llamado una vocación profesional ha servido para dar sentido a la vida de mucha gente. E incluso estas dos cosas que parecen no poder estar más alejadas entre sí, como son el trabajo y el juego, guardan similitudes fundamentales, sobre todo si prestamos atención a la deriva que ha tomado nuestra economía en los últimos 40 o 50 años. El trabajo solo puede ser eficaz para dar sentido a nuestras vidas y como estrategia para enfrentarnos al hastío y al miedo, si ese trabajo está recompensado socialmente de alguna forma, ¿no? Ya sea de forma moral, es decir, que la gente valore y respete tu trabajo, ya sea económicamente, que normalmente estas dos cosas suelen ir de la mano. Yo trabajo, yo aporto algo a la sociedad y la sociedad, agradeciéndome eso, me aporta a mí, tanto afectivamente como económicamente, ¿no? Y esa es la premisa de lo que Robert Castell ha dado a llamar la sociedad salarial, ¿no? Y durante los siglos XIX y XX es como se ha desarrollado el capitalismo, ¿no? Que ha sido un sistema, una sociedad con muchos defectos, que duda cabe, salarios siempre insuficientes, el constante riesgo de una crisis de producción. El capitalismo se puede decir que por definición es un sistema de riesgo. Lo que ocurre es que en este periodo de tiempo que va desde el antiguo régimen, cuando el individuo, el trabajador, no tenía más protección que el sistema de gremios, hasta la llegada de este nuevo sistema actual que todavía tenemos que definir, en el capitalismo ha regido toda una legislación laboral y protección social que ha sido fruto de las luchas obreras, que ha protegido al trabajador dentro de la sociedad salarial, ¿no? Y en ese contexto sí que el individuo ha podido desarrollar su personalidad alrededor de su empleo sin tanto miedo de perderlo, sin la amenaza que llegase a ser insuficiente para su manutención o la de su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Era un contexto más propicio, no voy a decir ideal, pero sí mejor para construir una personalidad alrededor de la vocación que la sociedad en la que se halla a nuestra generación hoy en día, ¿no? ¿Cuál es esta sociedad? Pues es lo que Robert Castell ha dado a llamar el ascenso de las incertidumbres, ¿no? O lo que Ulrich Beck llamó hace unos añitos ya la sociedad del riesgo, para referirse a un cúmulo de cosas que exceden al tema particular al que me estoy refiriendo yo, que es algo mucho más concreto, que es la dificultad creciente que encuentra en nuestra sociedad el individuo para dar sentido a su vida alrededor de su trabajo. ¿Por qué? ¿A qué obedece esa dificultad? Bueno, por una parte a la precariedad laboral, a la temporalidad de la mayoría de los contratos en el sector privado, o como dice el propio Castell, una desestabilización del acoplamiento entre trabajo y protecciones, cuyos indicios se multiplican: la desocupación masiva, la precarización de las condiciones, la multiplicación de los tipos de contrato, el desarrollo de situaciones entre trabajo reconocido y no trabajo, etc. Sí, todo eso es cierto, pero me atrevería a decir que incluso más significativo es el hecho de que las personas que encuentran en este marasmo de precariedad cierto acomodo, ciertamente esas personas existen, ¿no? Y en algunas de nuestras sociedades occidentales llegan a ser legión, ¿no? Trabajadores que encuentran trabajo indefinido en la administración pública, funcionarios, incluso empleados que llegan a tener éxito en el sector privado. Incluso estas personas encuentran cada vez más difícil construir su personalidad
alrededor de su vocación, ¿no? Hay demasiadas presiones culturales y sociales que les impiden conformarse con eso. Aún hoy, cuando nos preguntan por lo que hacemos o por lo que somos, es verdad que solemos responder con nuestra profesión, nuestro trabajo. Todavía arrastramos esa costumbre. Pero también es cierto que cada vez más tenemos que definirnos a nosotros mismos y presentarnos en sociedad con credenciales adicionales. Tenemos que tener un hobby, tenemos que haber viajado, tenemos que estar al corriente de la política, tenemos que manejar artistas y series, tenemos que ir al monte, tenemos que tocar un instrumento, tenemos que hacer escalada, tenemos que tener las cuentas de las redes sociales constantemente actualizadas, ¿no? Etcétera. Y nada de esto tendría en sí nada de malo si no fuera por la manera en la que nos martillean para que consumamos todo lo necesario para poder llevar a cabo estas vidas, ¿no? No es que tengan nada de malo, de hecho, que no toda nuestra vida gire alrededor del trabajo parece bueno. No solo es que sea bueno para cada uno de nosotros y nuestra experiencia subjetiva, puede que sea la única salvación que nos queda como especie al catastrófico destino que nos depara si seguimos obsesionados con trabajar y en aumentar la producción global de bienes y servicios un 5% cada año, porque si seguimos ese ritmo durante mucho más tiempo acabaremos destruyéndolo todo. Y todas estas medidas de reducción de jornada laboral que se están aplicando en países de nuestro entorno pueden parecer fórmulas socialdemócratas que no van al fondo de la cuestión, pero son una consecuencia del desencanto laboral latente en nuestra sociedad. Porque claro, el hecho de que gracias a la tecnología cada vez necesitemos menos tiempo de trabajo para producir lo mismo, no ha provocado que se reduzcan los horarios, al menos hasta la implantación de estas últimas medidas. Lo que ocurre es que son trabajos cada vez menos productivos y de hecho puede que inútiles desde cualquier punto de vista. Por eso David Graeber en un libro anterior los llamó trabajos de mierda, ¿no? Y yo creo que este es otro motivo fundamental por el que nos va a costar cada vez más distraernos y hacer frente al hastío y al sinsentido de la vida a través del trabajo. Y es que vamos a estar la mayor parte del tiempo de nuestra jornada laboral sin hacer nada de provecho y nosotros, los trabajadores, vamos a ser los primeros en darnos cuenta. Porque la categoría de trabajo de mierda no depende de ciertas condiciones que se saca de la manga Graeber, sino del reconocimiento del propio ocupado de que su trabajo es inútil. Y las estadísticas de las que disponemos al respecto son ya bastante contundentes. Una encuesta de YouGov, que es una agencia de sondeos británica, mostró que en el Reino Unido tan solo el 50% de los empleados a tiempo completo estaban convencidos de que su trabajo aportaba algún tipo de contribución significativa al mundo y el 37% estaban seguros de que no lo aportaba. Y otra encuesta realizada en Holanda por la empresa Schouten y Nelissen elevaba esta última cifra hasta el 40%. A todo esto hay que sumarle el hecho de que incluso la mayoría de los trabajos útiles están siendo invadidos a su vez por todo tipo de quehaceres y tareas inútiles, en lo que la revista Slate ha llamado la mierdificación general de la economía, ¿no? Y también a este respecto disponemos de algunas cifras que os muestro aquí en este gráfico que recoge Graeber. Estos datos proceden de la edición estadounidense de 2016-17 State of Enterprise Work Report, donde podemos observar cómo cada vez un porcentaje mayor del tiempo de trabajo es destinado a tareas inútiles, una tendencia, por cierto, que los profesores también hemos venido notando bastante al vernos obligados progresivamente a rellenar más papeleo administrativo estúpido en lugar de dedicarnos a la docencia. Y claro, en este contexto es inevitable que el trabajo vaya desapareciendo como estrategia eficaz para liberarnos de los sinsabores de la vida. Y ya digo, no solo por este factor psicológico terrible para los trabajadores, sino por motivos ecológicos y sociales, reducir lo máximo posible la jornada laboral no solo parece bueno, sino necesario para nuestra supervivencia como especie. Claro, esto genera el problema de que la gente se va a encontrar con cada vez más tiempo libre. Y todas esas horas hay que llenarlas. Bendito problema, podría decir más de un trabajador, pero la verdad es que de bendito no tiene nada, de hecho es un problema social de gran calado. The extreme uncertainties of subsisting without working made excesses necessary and breaks definitive. To quote Stevenson,
Suicide carried off many. Drink and the devil took care of the rest. Aquí se ha dicho que la incertidumbre de vivir sin trabajar hizo necesarios los excesos, pero no es más bien la necesidad de subsistir sin trabajar lo que ha vuelto necesaria la incertidumbre. Ya he dicho antes que el Homo Ludens es una fuerza que se ha visto contrarrestada a lo largo de la historia por otras fuerzas humanas, ¿no? El Homo sapiens, el Homo faber, que está relacionado con el trabajo, pero el trabajo ya hemos visto que está cayendo por su propio peso. No hay más que tener presente el reciente fenómeno de la gran renuncia, ¿no? Esa explosión de dimisiones generalizadas que se produjo en Estados Unidos en el año del COVID y que sigue reverberando por todo el mundo hoy por hoy, ¿no? Cae también la religión, el Homo Deus, otra fuerza que durante siglos, como ya hemos visto, nos impulsó a todo tipo de distracciones y prácticas culturales, pero que hoy en día se encuentra en franca decadencia, cuando no desaparecida en combate a lo largo y ancho de todo el globo, porque, como en el caso del trabajo asalariado, es comprensible que la gente tarde o temprano se harte de que le tomen el pelo. Pero, en todo caso, todas estas fuerzas que han ejercido un contrapeso al instinto lúdico del hombre se van desplomando una por una, y por eso digo que todas aquellas características que Huizinga atribuyó en su día al juego deben ser hoy en día revisadas, ¿no? Primero, decíamos que para Huizinga el juego es un escenario claramente delimitado en el espacio y el tiempo donde uno entra y sale libremente, ¿no? Y a este respecto hace un comentario muy pertinente Gabriel Medina en un vídeo dedicado precisamente a Huizinga, muy recomendable, donde dice que algunos sistemas gamificados, como él los llama, operan sobre nosotros continuamente, ¿no? Las redes sociales, que antes he mencionado de pasada, y sus marcadores y sus contadores de seguidores y de likes nos hacen estar mucho tiempo o buena parte del día chequeando el celular, interrumpiendo nuestra vida cotidiana y tampoco terminando de ser un juego o una partida que pueda concluir felizmente de una vez y para siempre. Muy cierto, pero yo iría un paso más allá, porque no es al fin y al cabo toda esta economía, este capitalismo de riesgo, de incertidumbre, un gran sistema gamificado. Pensemos en Wall Street y todo el mercado financiero internacional, que existe, por cierto, desde bastante antes que este nuevo capitalismo de riesgo, que lleva estando allí toda la vida y que al fin y al cabo es un gran casino. Aquí todo el mundo puede ser presidente. Obama, que su abuelo era pastor en Kenia. Aquí todo el mundo puede ser millonario. Bill Gates, que estuvo en un garaje que no sé qué tal. Pero ahora, ¿cuántos son los que han salido ahí? El 0,000001%. Es decir, Estados Unidos no es un país, es un casino. Pero no solo Estados Unidos, sino que todo el capitalismo es un casino. Así que esto de que el juego está claramente delimitado en el espacio y en el tiempo donde uno entra y sale libremente, de libertad nada. Hombre, es verdad que uno entra en la bolsa libremente. Nadie le pone una pipa en la cabeza, pero las consecuencias del mercado financiero las pagamos entre todos. Todos somos en ese sentido stakeholders o parte interesada o afectada en esa gran timba de tahúres que es el sistema financiero internacional, sin que nadie nos haya preguntado si queremos o no ser parte del juego. Pero cada vez más, es cierto, siguiendo el signo de nuestra época, entramos en este juego por nuestro propio pie, de forma voluntaria y no solo como jugadores pasivos. Hace décadas ya, por de pronto, que muchas cooperativas, cuyas decisiones en principio vienen respaldadas por los trabajadores, juegan en el mercado de valores. Y por otra parte, toda esta moda de los criptobros, los tipsters, los traders, aquella delirante burbuja de las NFT, y como todas las modas es cuestionable que sus participantes sean del todo libres al entrar, porque hay una línea muy difusa entre libertad y coerción cuando hablamos de presión social, de estímulos culturales que dirigen incesantemente nuestra atención a determinado punto y nos obligan a jugar. Por no hablar de toda la publicidad de las casas de póker y apuestas deportivas, que ha generado un ascenso exponencial del juego con dinero en la última década. Ha sido una auténtica pandemia que nos habla del lado más oscuro del Homo Ludens.
Y este drama del juego nos retrotrae a otra característica del juego que mencionaba Huizinga antes, y es que en el juego uno no suele tener mucho que ganar ni que perder. Es verdad que en muchos juegos es así. Cuando jugamos con nuestros amigos al fútbol o a las cartas, no ponemos nada en juego. Pero ya digo que en nuestra época nos habla de una sociedad y de una ciudadanía dispuesta a jugárselo todo en el juego, incluso su propia vida. Mira, ¿sabes lo que tiene en común alguien sin dinero con alguien que tiene demasiado dinero? ¿Lo sabes? Que la vida no es divertida para ellos. Todo aquello fue por diversión. ¿Lo has olvidado? Yo no obligué a nadie, a jugar a eso, a arriesgar su vida jugando. Acabaré volviendo al comienzo, al amanecer de todo. ¿Cómo nos quedamos atascados?, se preguntan una y otra vez Graeber y Wengrow. Y yo, por supuesto, sin tener ni puta idea, me permito sugerir que un impulso, una fuerza hondamente enraizada en el ser humano y que nos conduce cíclicamente a la desigualdad es esta inclinación al juego, la ludopatía. Esto podría sonar un poco chocante a algunos teóricos del juego que lo han abordado de forma, en general, bastante optimista, quizá algo ingenua, desde Huizinga hasta Gabriela Scheines, pasando por Calois, que han caracterizado todos el juego como un ámbito de justicia, donde las reglas remiten constantemente a todos los jugadores a condiciones de igualdad. Sí, eso es cierto, pero entendemos aquí la diferencia. Aunque todos sabemos que al inicio de una partida de póker los jugadores se encuentran formalmente en condiciones de igualdad, sabemos también de antemano que esa igualdad desembocará en desigualdad, es decir, que habrá unos ganadores y otros perdedores, ¿no? Y que incluso en esas condiciones iniciales de igualdad hay también algo de engañoso, porque no todos los jugadores tienen la misma experiencia ni cuentan con la misma cantidad de dinero, lo cual significa que apostar X cantidad no supone lo mismo para todos los jugadores. Y la intervención en última instancia de la aleatoriedad en el reparto azaroso de las cartas, responsable en gran medida de la sensación de tensión e incertidumbre durante la partida, lo que nos hace olvidarnos del hastío y los temores de la vida, que es al final el propósito mismo del juego, no es justa tampoco. No hay justicia en el azar. Si por justicia entendemos meritocracia, no la hay. Y sin embargo, sabiendo muy bien todo esto, nos abalanzamos a la partida. Preferimos vivir en una sociedad, en definitiva, donde se brinda a cada ciudadano una remota o ridícula probabilidad de hacerse inmensamente rico, a costa de que algunos ciudadanos terminen en la miseria y de hecho la gran mayoría viva acuciado por el riesgo constante de caer en la pobreza. La preferimos a una sociedad donde todas las personas tengan garantizada una vida digna, a costa de que una persona no pueda hacerse inmensamente más rica que el resto. Solo un ludópata tomaría esta elección y, sin embargo, todos nosotros, con nuestra aprobación o aquiescencia, la elegimos diariamente, haciendo posible la continuidad del sistema capitalista y probando de paso que todos somos un poco ludópatas en el fondo. ¿Qué hacer entonces? Bueno, puede que nuestra sociedad o todos nosotros necesitemos un poco de esa terapia que reciben los ludópatas diagnosticados, ¿no? Terapia de grupo, cognitivo-conductual y todo eso, ¿no? Y bueno, por acabar con una nota positiva, tengo que decir que por lo que he leído, hasta el 60% de los ludópatas diagnosticados y que acceden a una terapia acaban recuperando, no llegan a reincidir. De modo que puede que también nuestra sociedad ludópata tenga solución, siempre y cuando reconozcamos que tenemos un problema, hagamos un poco de terapia de grupo, que hablemos de este tema y nos apoyemos mutuamente. Y por último, que tratemos entre todos de desincentivar las prácticas más peligrosas del homo ludens, de este lado oscuro nuestro, sobre todo lo que nos lleva a poner en juego las cosas más valiosas de nuestra vida, ¿no? Y a ver si así por fin
cuando la vida de todos los hombres y mujeres esté garantizada, fuera de todo riesgo, de toda incertidumbre, podamos volver a jugar como los animales y los niños, sin poner en juego nada de valor. Sería bonito ver eso.